13. El corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. Dice la Reina Valera: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Dice traducción lenguaje actual: la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Se reflejan en la cara. ¿Qué refleja nuestra cara? ¿Qué refleja nuestra cara? Porque siempre cuando vamos en la calle, o cuando vamos a trabajar, o a la iglesia, o a cualquier lugar, donde quiera nos topamos personas. Entonces, tanto las personas van reflejando algo, como nosotros también vamos reflejando lo que traemos del día, ¿no? Lo que traemos en ese momento, o lo que vamos sintiendo según si vamos manejando, si vamos tarde al trabajo, si vamos a cualquier lugar, ¿no? Entonces a veces vamos enojados, a veces vamos con amargura porque pues, que no se nos ajustó la semana, que tenemos que pagar X cosa. O a veces tenemos un amor tremendo y nos levantamos con una felicidad muy marcada en la cara también, o tenemos una bondad tremenda, misericordia, reflejamos cosas bonitas también, emociones que a veces siempre se ven en la cara, siempre, aunque quieramos ocultar, nuestra cara refleja todo, nuestro estado de ánimo. Hay algunas personas que a veces ni siquiera las conocemos, o a veces son familiares, y nos topamos con esa persona, y en cuanto vemos que va llegando la persona, uno ya le cambia la cara, se pone uno feliz, porque dices, mira bien, ¿quién llegó? Llegó mi favorito, ¿no? Llegó mi persona favorita, mi familiar, no sé, el que me alegra. Siempre hay una persona que nos motiva, ¿no? Ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en alguna parte. Siempre hay alguien que nos da esa sonrisa, siempre. Pero hay personas que, aunque no las conozcamos, nos transmiten paz. Y hay otras que nos toca saber lidiar, ¿no? Porque hay algunas personas que solo se acercan a contender o a hacer problemas. Pero para poder hacer problemas se ocupan dos personas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho discernimiento para poder a veces callar, a veces dejar y no seguirles el rollo, como luego decimos, ¿no? Dice, está un ejemplo en Éxodo 34:29, dice que cuando descendió Moisés del monte Sinaí, no sabía que por haberle hablado al Señor, por haber estado hablando tanto con el Señor, dice, de su rostro salía un haz de luz. De su rostro salía un haz de luz, dice. Porque él había estado hablando tanto con Dios que estaba reflejando, dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un haz de luz. Él estaba reflejando la gloria de Dios y no se había dado cuenta. Cuando llegamos a tener esa comunión, esa gran comunicación siempre con Dios, guardamos su palabra, siempre, aunque no quieramos nosotros, eso se refleja también en nuestra cara, eso se refleja, siempre lo tenemos, siempre se nota, eso se nota. Les ha pasado que a veces dicen, oye, pero mira a tal persona que le pasó, o inclusive a tal artista, dice uno, porque hemos oído a veces ahorita que hay algunos artistas que se han convertido a Cristo y que han dejado su vida de musical, de así, y se han entregado a ser cristianos, y cómo les cambia de cuando eran diferentes y tocaban otro tipo de música, ahora que se convierten a Cristo, su cara refleja, es diferente.
sus emociones, hasta su forma de hablar, es distinto. Es distinto, se nota cuando uno tiene esa comunión, logras esa comunión con Dios, que se hace día a día con estar orando, con estar constantemente con Dios. Eso va transformándolo a uno y eso se refleja, eso se nota, eso se nota. Yo les decía en alguna ocasión que yo recordaba cuando yo empecé a ver las primeras prédicas que yo veía, y yo empezaba a verlas ahí en el teléfono, en YouTube, ¿no? Y yo decía a veces, wow, esa persona, ¿qué tiene en los ojos? ¿Qué se le ve en la cara? Y me llamaba la atención. Entonces, son personas que tienen paz, que tienen comunión con Dios, que lo reflejan. Y yo no entendía, a mí me maravillaba esa situación, esa expresión de esa gente que yo no conocía, pero que me sentía con paz. Entonces yo decía, pues algún día yo también quiero ser así, algún día yo también quiero reflejar algo bonito. A lo mejor no podemos llegar a ser como Moisés, ¿verdad? Reflejar lo que él reflejaba, pero tenemos que tratar de reflejar la paz de Dios, el amor de Dios, que se note, que la gente vea que tenemos algo más, que se refleje. Que se refleje. Dice que la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. ¿Qué nos hace tristes? Vamos a ver un ejemplo. Samuel 12. Segunda de Samuel 12. Vamos a ver un ejemplo. David y Betsabé. Dice que David tomó a la esposa de Urías y ella le dijo pues que había quedado embarazada. Él trató de cubrir el pecado haciendo que Urías estuviera con su esposa, pero no pasó esto. Entonces lo mandó poner al frente de la batalla para que lo mataran. Ahora vámonos al 12:9. El 12:9 dice: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Aquí le estaba explicando que le dio todo, que lo convirtió en rey. Le decía el profeta Natán a David, le decía, así dice el Señor, te ungí como rey. O sea, le explica que le dio todo, mujeres, un reino, le dio todo. Le dice, todo te di, te hubiera dado más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para ser tu mujer. Dice más adelante en el 12, acá está arriba. Dice, lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Pasamos al 14, dice, sin embargo, el 13 le dice, he pecado contra el Señor. David reconoce aquí su pecado. Parece que hasta ese momento que el profeta le explica y le dice lo que Dios le manda decir, él entiende y se da cuenta del pecado cuando ya había pasado un rato, varias semanas, a lo mejor meses, no sé. Es cuando él se da cuenta, es cuando él se pone triste, se da cuenta que él tiene un pecado muy grande. Y le explica el profeta, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido a Dios. Sí, David hizo todo esto.
sí se arrepintió en el momento que se dio cuenta. Él era un hombre que se arrepentía en el momento y pedía perdón y todo. Pero este es un pecado notorio en él porque se tardó en pedir el perdón, se tardó porque se ve que pues de aquí a que mandó traer a este hombre de la guerra y de aquí a que lo devolvió a la guerra otra vez, ¿cuánto tiempo pasó? Y luego nació el hijo y luego se casó ya que se murió, o sea, pasaron varias semanas, no fue al momento. Fue hasta que este profeta Natán entonces a él le dice y le hace ver que es un pecado, que Dios está enojado y molesto con él. Entonces es cuando él se desespera, dice, he pecado contra Dios. Yo me imagino todo lo que él tenía cuando se da cuenta y le dice a esta mujer. Primero él pasa por un pecado de lujuria. Después él cambia y ya se convierte en un pecado de adulterio. Y después él trata de corregirlo. Y yo me imagino todas las caras de él ahí haciendo y maquinando, y ahora cómo le voy a hacer. O sea, su cara no debió reflejar paz. Su cara no debió reflejar tranquilidad ni comunión con Dios. Él estaba maquinando a ver qué más hacía. Bueno, no se pudo así, ahora que lo pongo al frente. Otro pecado más, otro error más para querer encubrir, para querer tapar. Y no era así. Entonces, cuando ya le dice el profeta y él se da cuenta, entonces se ve que se desespera y dice, he pecado contra el Señor, dice en 13, he pecado contra el Señor. Y le dice el profeta, que el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Con tus acciones has ofendido al Señor, dice. Lamentablemente, cuando cometemos algún pecado, estamos seguros de que ese pecado va a tener una acción, va a tener una consecuencia. Dice, Dios ya te perdonó. Sí, Dios ya nos perdonó todos los pecados que le hemos confesado, los que hemos hecho. Pero algunos de esos pecados traen consecuencias. Este pecado traía consecuencia. El hijo de David murió. El hijo de David murió, esa fue la consecuencia que tuvo. Dios sí lo perdonó, pero tuvo consecuencia. La culpa del pecado consume la salud, dice, se refleja en la apariencia, en la cara. La angustia y el temor también dejan marcas notables en el rostro. David tuvo tantas emociones, se dejó llevar por tantas emociones, y esas emociones lo llevaron a cometer un error tras otro error y tras otro error, hasta que él por fin se dio cuenta y volvió a tener esa comunión con Dios que él tenía siempre. Le pidió perdón, dice que estuvo durante 7 días ayunando y que oraba postrado en el suelo. Dice que no se aseaba y que no comía, y él estaba pidiendo por su hijo, pero ya cuando su hijo muere, pues ya él se levanta. Dice el 20, se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó y luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Ya había pasado, la consecuencia ya había pasado. Él volvía a tener esa comunión con Dios. Dios lo perdonó y él volvía a tener esa comunión con Dios. Él volvía a estar en paz. Él volvía a tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, este es solamente un ejemplo que yo tomé para ver el pecado, a dónde nos lleva, todo lo que nos puede hacer reflejar. Yo mientras veía esto, yo me imaginaba las caras que podía estar poniendo David según cómo iba pasando esto, toda esta historia, todos sus hechos. La consecuencia llegó, pero a veces aún nosotros decimos, es que me está pasando tal o cual cosa, decimos, pero ¿por qué a mí? Pues si yo voy a la iglesia,
Pues si yo todos los días me levanto y oro, o sea, yo estoy bien, yo no hago nada mal. Pero no, nomás le tenemos que escarbar y acordarnos a veces. Y hay veces que le digo, ay Señor, pero, no, ya me acordé. Perdóname, Señor. En ese rato le digo. Y yo me acuerdo de David y le digo, perdóname, Señor. Perdóname, lo que dije no era de verdad. Pero perdóname. Y porque sí, pues somos humanos, tenemos emociones que a veces no logramos controlar bien todavía, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo, por eso estamos aquí, para seguir aprendiendo. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a pasar a Eclesiastés 8:1, nada más. Bueno, se lo leo, no lo busque. Dice, la sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablanden sus facciones. Ahora sí pasamos a Hechos 9. Vamos a pasar a Hechos 9. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es muy bonito. Es la transformación del apóstol Pablo por medio de Dios. Dice que Pablo salía a perseguir a los apóstoles y a todos los que seguían a Cristo. Caminó a Damasco, la luz del cielo relampagueó y cayó al suelo. Y le dice Dios, ¿por qué me persigues? Le dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le contesta Dios, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice ahí que cuando Pablo se levantó, él no podía ver nada. Vamos a ver el 9. Dice el 8. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Vemos en el 11 que dice, aquí estoy, Señor. Llegó había en Damasco un discípulo, dice, llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías le dice, aquí estoy, Señor. Anda y ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha. Pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y le dice Ananías a Dios, le dice, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos de Jerusalén, dice. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Y le insiste el Señor, le dice, ve porque ese hombre es mi instrumento escogido, para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Aquí nos está mostrando la historia, una historia diferente. El otro día veríamos una historia de un pecado. Esta es una historia bonita, es una historia de una transformación que nos muestra la transformación que Dios puede hacer en un hombre que incluso no estaba en el camino de Dios, sino estaba contra él, contra todos los que lo seguían. Pero como Dios es tan grande y puede hacer de una persona así una maravilla, que pueda ser un hombre que hizo tantas iglesias, que hizo tantos discípulos, pues fue el que hizo conocer en nuestro mundo de los gentiles, ¿verdad? La palabra de Dios, el apóstol de los gentiles. Es increíble la transformación que hizo Dios en este hombre. Cuando le dice aquí a Ananías, le dice que él no quería ir, ¿verdad? Le dice él que no, porque él está autorizado ya por los jefes para llevarse presos a todos. Y como le dice Dios en el 15, le dice, ve, le insiste, ve.
porque ese hombre es mi instrumento escogido. Ya estaba escogido, era escogido por Dios. Acá le dice, al principio que le dice la primera vez, en el 11 que vaya, le dice, pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando. Aquí podemos ver que desde que el Señor lo dejó ciego, ya estaba obrando en él, ya estaba orando. Pablo ya estaba orando, estaba postrado orando. Pablo conocía la palabra. Lo que no conocía era el poder de Dios, lo que no conocía era el poder de Cristo. Y aquí fue donde lo vino a conocer. Dice el 17, Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró fuerzas. En ese momento se bautizó. En ese momento. Aquí podemos ver una transformación hermosa, un cambio de un hombre tan fiero, tan duro, tan siniestro, que perseguía, que mataba, que hacía, que se llevaba presos. Y cómo Dios le cambia y lo transforma y le hace ver algo tan hermoso como esto que primero lo deja ciego y después lo hace ver todo lo magnífico que puede ser Dios. Hizo un milagro. Él conoció un milagro en él mismo. Él conoció lo que Dios es tan poderoso, lo que puede ser en un hombre, cómo lo puede someter y cómo lo puede levantar. Es maravilloso porque aquí estamos viendo que lo único que transforma es Dios, porque tenemos que ser transformados, pero no nuestra cara. Nosotros tenemos que ser transformados de adentro, de acá, desde adentro, desde el corazón, desde la mente, desde todo, para que lo podamos reflejar afuera, porque la transformación no viene de fuera, no se da porque se vea uno bonito. La transformación de Dios viene del corazón, viene de adentro, es interno. Lo que reflejamos nosotros es por dentro. Dice, lo único que puede transformar nuestra vida es Dios, dice su palabra, por sus frutos los conocerán. Nuestras acciones son evidencia de lo que fuimos. Nuestro testimonio es evidencia de lo que nosotros éramos, de lo que nosotros somos ahora, de cómo Dios nos va transformando cada vez en algo mejor. Nuestro rostro siempre refleja emociones. Dice, el corazón alegre hermosa el rostro, pero el dolor, el corazón, el espíritu se abate. El dolor viene por un pecado, el dolor viene por dudar, el dolor viene por que nos sentimos tristes, porque sentimos que no valemos, porque muchas veces hay una voz que no debemos escuchar y que nos engaña diciendo que no somos nada, que somos pecadores, que somos malos, que hemos hecho esto, que nos acordemos de dónde veníamos. Pero Dios ya nos trajo otro camino. Dios nos está transformando. Así como está levantando a Pablo de ahí, también a nosotros nos está levantando. Él fue escogido, pero también nosotros somos escogidos. También estamos haciendo algo, a lo mejor no tan grande como Él, pero algo estamos haciendo cada uno. Tenemos que tener en cuenta que nuestra transformación está en el interior. El Espíritu Santo empieza a orar en nosotros desde adentro, desde el corazón, desde nuestra mente, desde todo el interior. Ya que nos estamos cambiando por dentro, eso se refleja por fuera. Dice Gálatas 5:22, somos transformados de dentro hacia afuera por el Espíritu Santo. Los frutos 5:22 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad
y dominio propio. Esta versión dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto no es resultado de nuestro esfuerzo. Nosotros aquí no hacemos nada, nosotros no somos los buenos, el bueno es Dios. El que hace todo es Dios, nosotros no somos capaces de hacer nada. Nosotros no, nosotros solo nos dejamos usar por Dios. Gloria a Dios. La paz de Dios nos ayuda siempre en los momentos difíciles. La fe que tenemos en Dios nos ayuda a no tener temor, sino paz y tranquilidad en Dios y sus promesas. Gracias, Señor. Sabemos con quién estamos, sabemos a quién le pertenecemos y a quién servimos. Dice Filipenses 4:7, ya para terminar. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios los bendiga, Dios los guarde y tenemos que reflejar el amor de Dios.